Vamos a ver hoy un tema llamado Su amor nos impulsa. Vamos a ir a estar en la palabra en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 al 15. Vamos a ver dos versículos. Dice en la versión Reina Valera, en 2 Corintios 5, 14 al 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a orar una vez más. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es para siempre y tú siempre nos hablas por medio de tu Hijo a través de la palabra. Señor, que podamos ver tu amor en esta mañana, Señor. Que tu amor sea el que nos constriña, nos empuje, nos impulse, nos gobierne, nos controle, Señor, para vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ver el amor de tu Hijo. Abre nuestros ojos para contemplar, Señor, su obra, su sacrificio, su poder a favor nuestro. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quisiera comenzar, hermanos, con algunas preguntas que podemos hacernos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos motiva? Ahora que acaba el año, muchos se ponen a hacer cuadernos, a escribir, bueno, cómo estuvo su año. Si tuvieras que escribir qué es lo que te motivó este año, qué te impulsó, qué fijó el rumbo de tu vida, ¿no? Y si aún algunos preparan incluso para el próximo año, ¿qué es lo que te motiva para vivir el próximo año? Porque muchos acaban este tiempo de fin de año y comienzan con una nueva expectativa de lo que van a hacer el próximo año. Aún muchos, mis hermanos, vienen a Cristo y lastimosamente no tienen claridad para responder estas preguntas. ¿Qué es lo que motiva tu vida cristiana? ¿Qué te lleva a vivir? Las respuestas muchas veces suelen ser muy genéricas. Muchos, hasta hermanos, dirían, no, yo vivo por mis hijos. Fue lo que a mí me motiva en la vida, yo doy todo por ellos. Otros tal vez, realmente lo que impulsa su vida es aquello a lo que se dedica, ¿no? A mí me motiva mi nuevo trabajo, o aquello a lo que me dedico, eso es lo que me apasiona, eso es lo que me lleva a levantarme cada mañana. Tal vez los solteros piensan así. O hasta los casados. Muchas veces nuestro trabajo o aquello a lo que nos dedicamos es aquello que motiva nuestras vidas. Por otro lado, y no menos triste, es que hay muchos hijos de Dios que no tienen motivación para vivir. Viven su vida porque sí. No saben para qué viven, no saben para qué los salvó Cristo, no saben para qué levantarse cada mañana. Es terrible ver hasta cristianos hoy en día que se suicidan, que acaban con su vida. Casi que cada mes se publica, pastor acaba con su vida. No soportó el ministerio o salió a luz su pecado, ¿no? Y acabaron con su vida. Parece que al caerse su imagen ante las personas ya no había motivo para vivir. O sea que tal vez lo que los motivaba a muchos era qué pensaba la gente de ellos. Es muy triste, mis hermanos, que tanto cristianos que a veces más que nada los líderes tienen que estar arriando al pueblo, motivándolos. Porque el pueblo está sin motivación para congregarse, sin motivación para orar, sin motivación para estudiar la palabra, sin motivación para incorporarse al servicio en la iglesia. Y es muy triste que tantos cristianos vivan de esa manera, una manera miserable, ¿no? La Escritura dice en 1 Corintios 15, 19, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Por qué? Porque muchos cristianos, mis hermanos, que solo viven pensando y motivados por esta vida. Solo pensando en esta vida. Muchos cristianos creen que se convirtieron y solo estamos esperando que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia. Claro que estamos esperando que Jesucristo regrese por su iglesia, pero eso no es todo en la vida cristiana. Nos salvó y ya no hay nada que hacer. Entonces ya el Señor nos hubiera llevado hace rato. Que estemos todavía aquí, mis hermanos. No, si solo esperas en Cristo para tener una buena vida en este mundo, ahora, mientras Él viene, eres un miserable. Que está desperdiciando la salvación con que el Señor Jesucristo lo ha hecho salvo. Por ello, en el pasaje que vamos a ver hoy, mis hermanos, vamos a ver que hay un mejor camino. En estos versos, el Señor, por medio del ejemplo del apóstol Pablo, nos da 3 razones que nos animan a vivir para Él. Entonces, vamos a ver 3 razones del ejemplo del apóstol Pablo que nos animan a vivir para el Señor. La primera razón es el amor de Cristo por nosotros. La segunda, la muerte de Cristo por todos nosotros. Y la tercera, la nueva vida que nos ha dado para vivir
para Él. Entonces, el amor de Cristo por nosotros, la muerte de Cristo por todos nosotros y la nueva vida que nos ha dado para vivir para Él. Estas son las tres razones que deben hoy desafiarnos a vivir para nuestro Señor, que debe impulsarnos, motivarnos. Pero antes de entrar al pasaje, una breve introducción a la epístola que vamos a ver, por si alguno no la conoce. Entonces, segunda epístola de los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo, probablemente en la provincia de Macedonia, tal vez de Filipos, entre el año 55 y 56 después de Cristo. Es una carta que toca muchos temas teológicos profundos. Está escrita para hablarles a los cristianos acerca de la gloria de Cristo y alertar a la iglesia al mismo tiempo sobre aquellos que estaban dando oídos a falsos maestros, falsos profetas, a los judaizantes que estaban asediando la iglesia en Corintio. En estos versos anteriores al pasaje que vamos a ver hoy, si uno viene viendo, Pablo viene defendiendo su ministerio desde el versículo 11. Y él mismo dice a la iglesia que no procura como recomendarse nuevamente ante ellos. Y que si él parecía loco, así parafraseando el versículo 13, si él parecía loco, lo era para Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos maestros, falsos apóstoles, acusaban al apóstol Pablo de que era un loco. ¿Por qué? Porque él se sacrificaba por Cristo, uno recibía incluso ofrenda a los hermanos en Corinto, él sufría naufragios, como le cuenta a ellos, azotes, tribulaciones. Muchos podían ver la vida del apóstol Pablo y decir, no, ese es un falso maestro. Porque mira todo lo que sufre, si fuera de Dios, ¿por qué sufre tanto? Decían estos falsos apóstoles. Pero el apóstol Pablo acá está definiendo su ministerio. Si yo parezco un loco, es porque yo amo a Cristo, porque yo sirvo a Cristo. Entonces va a mostrarnos en estos versículos que vamos a ver hoy, eso que lo motivaba a él para servir al Señor. Eso que lo llevaba a parecer un loco ante los ojos de los falsos maestros y a veces incluso ante la iglesia. Y aquí llegamos al primer punto, de que es lo que motivaba al apóstol Pablo a tal punto que cuando él servía al Señor Jesucristo parecía un loco sirviendo a Dios, aunque era cuerdo para el servicio a la iglesia. Entonces, el primer punto, el amor de Cristo por nosotros, ¿no? Cristo nos ama. Versículo 4, primera parte, 14. Voy a usar la Biblia de las Américas, por si difiere un poco de la Reina Valera. Dice, pues el amor de Cristo nos apremia. Entonces, el primer motivo, como decíamos, la primera razón es el amor de Cristo. Su amor, dice, nos apremia, hablando del apóstol Pablo en plural. Él y aquellos que servían juntamente con él al Señor. Fíjense que nos dice nuestro amor por Cristo. Nos constriñe, nos apremia, nos impulsa. ¿Verdad que no dice eso? Que es que el apóstol Pablo amaba tanto al Señor Jesús. O es que nosotros amamos tanto al Señor Jesucristo. Dice el amor de Cristo. Es el amor de Él. El amor que viene de Dios. Demostrado en su Hijo. Este es el amor, mis hermanos, perfecto. Y el amor del cual impulsaba a Pablo y a sus colaboradores. ¿Y qué dice acerca de este amor que viene de Dios? Que viene de Dios por medio del Señor Jesucristo. Dice, nos apremia, o en Reina Valera, nos constriñe. ¿Qué significa esa palabra? Apremia, o constriñe. Es urgir o forzar una persona a una acción, o restringirla, o motivarla, impulsándola. El amor de Cristo tenía un efecto en ellos. El amor de Cristo, dice Pablo, nos urge, nos fuerza, nos controla, nos gobierna, nos motiva, nos impulsa. Pues para Pablo y sus compañeros, la vida cristiana, mis hermanos, no trataba de los logros que ellos hubieran alcanzado, sino lo que Cristo logró por ellos. No se trataba de metas medibles por otros, que pudieran decir, no, mira cómo sirve al Señor. Lo que lo motivaba a él, lo que lo forzaba a servir a Cristo, y lo que debe motivarnos a nosotros es el amor de Cristo por nosotros. Esa era la base, mis hermanos. Era saberse amado por Él. Entonces no servía a Dios para que Dios lo ame más. Muchos quieren servir a Dios para que Dios los ame. Pablo dice, yo sirvo a Dios para que Dios me ame. Y servimos a Dios para que Dios nos ame. Dice, el amor de Él. Un amor que ya había recibido es lo que lo motivaba a servir. Servían a Dios porque sabían esta verdad. Cristo me amó. Y eso es lo que motivaba a Pablo y sus compañeros a servir al Señor. Como dice primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque le amamos a Él, ¿no? Porque somos muy amorosos, no, porque Él nos amó primero. Entonces Pablo decía, yo lo amo para que Él yo lo amo y le sirvo para que Él me ame. No, Él ya me amó primero, pues yo le amo y ahora le sirvo. Su amor es la razón por la cual amamos nosotros y la cual debe motivarnos a servir. Y tiene una aplicación para nosotros.
Como decía hermano Carlos, hemos conocido el amor de Cristo, lo hemos experimentado, porque también nuestra falta de motivación en la vida cristiana es nuestra falta de entendimiento acerca del amor de Cristo por nosotros, o nuestra falta de conocimiento de ese amor. Y si no conocemos ese amor, ¿qué es lo que nos motiva? Él dice, el amor de Cristo nos apremia, nos controla, nos pone un cerco, nos gobierna. Es como cuando usted aplasta la crema dental, solo hay un lugar por donde salir. Por la presión del amor de Cristo, habría que tomar una dirección que nos marca el Señor. Entonces, tantas formas para decir una sola cosa. El amor de Cristo por nosotros debería ser el principal impulso para vivir nuestra vida cristiana, para la gloria de Dios. Pablo, mis hermanos, ¿quién es el que está hablando aquí? El apóstol Pablo. ¿Será que Pablo pensaba que Dios me amó? Porque él podría decir, bueno, el amor de Cristo me impulsa, pero no puede decir, bueno, ¿y cuál es la razón del amor de Cristo por Pablo y sus compañeros? Piensa un momento en el apóstol Pablo. En el capítulo de Hechos 26, versículo 9, nos recuerda cómo era su vida. Vamos a ver si él merecía ser amado. Dice, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males contra el nombre de Jesús de Nazaret, ¿no? El apóstol Pablo pensaba antes de ser cristiano, porque él perseguía a la iglesia, que tenía que hacer males contra el nombre del Señor Jesucristo. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. O sea, él votaba para que apedeen a los siervos de Dios, a los cristianos. Y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarles a blasfemar. También con el apóstol Pablo. Procuraba obligar a blasfemar a los cristianos, que blasfemaran contra el nombre de Cristo. Y enfurecido en gran manera contra ellos, según estaba persiguiéndolos, aún hasta las ciudades extranjeras, ¿no? Como Damasco. ¿No? Pero Cristo, ¿qué hizo? Lo amó. O sea, mira el currículo del apóstol Pablo, ¿no? Y Jesús lo amó. Mira ese currículum. Y lo llamó a servirle para su gloria. O sea, ¿tú crees que había algo en el apóstol Pablo que pudiera provocar el amor de Dios por él? Para que luego él le sirviera. Y si nos miramos a nosotros, ¿quiénes éramos nosotros? Efesios 2, versículo 4. Viene hablando que estábamos muertos de nuestros delitos y pecados en la vanidad de nuestra mente, bajo el poder del príncipe del aire de este mundo. Pero Dios, no nosotros, que es rico en misericordia, por causa de que éramos buenos, ¿no? A causa de su, en griego es muy importante, está enfático ahí, su gran amor con que nos amó. Entonces Dios es el que nos amó con su gran amor. Aun cuando estábamos muertos de nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, nosotros tampoco éramos mejores personas que el apóstol Pablo. Tampoco merecíamos ser amados, no habíamos hecho nada. Y sin embargo, Dios nos amó en su Hijo con su gran amor con que nos amó y nos dio vida juntamente con Él, sin importar quiénes éramos. Piensen quién era usted antes de Cristo. Todo lo que había hecho contra Él. Cómo usted vivía como el enemigo de Dios. Y sin embargo, Dios le amó y entregó a su Hijo por usted. Entonces, Dios nos amó. Y sin embargo, muchos no sirven a Dios por ese gran amor. Muchos hoy en día sirven a Dios por dinero. Muchos sirven por fama, por prestigio, por reconocimiento. Por muchas circunstancias, como el apóstol Pablo dijo a los hermanos en Filipos, que muchos sirven a Cristo por vanagloria, aún por contienda, pero no por amor de Cristo. Y es muy triste ver que muchos hoy en día están en lo mismo, pero Dios quiere que les sirviéramos, no por esas cosas, sino que vivamos por una mejor razón, porque Cristo me amó, ¿no? Entonces el amor de Cristo por nosotros no gobierna nuestras vidas, otra cosa nos va a motivar, otra cosa nos va a gobernar. Y de esa forma vamos a vivir la vida cristiana. Pero si el amor de Cristo me motiva, me impulsa, entonces tendré una vida llena de fruto para Él. Y eso es lo que habla el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, que si permanecemos en su amor, ¿no? Como Él nos ha mandado, si permanecemos en su amor vamos a llevar mucho fruto para Él. Así que, ¿qué te motiva a ti a vivir para Cristo? O a servir a Cristo. Es una falsa expectativa de que Él te dé, que te prosperen, como dicen en algunos lugares. Que Él cumpla todos tus deseos, que te vaya bien en la vida. Porque muchos cristianos todavía tienen ese lenguaje. A mí me va a ser raro encontrar tanto cristiano, a veces en la iglesia, con ese lenguaje de yo hago todo bien, es que yo sirvo a mi familia. Claro que hay que hacer todas esas cosas, hay que hacer buenas obras. Pero parece que los cristianos todavía piensan que Dios los ama por eso.
Entonces se motivan a hacer buenas obras para que Dios los ame, en vez de entender que Dios ya los amó y que deben llevar frutos para Él, permanecer en ese amor. Así que si me falta motivación para servir a Cristo, ¿qué debería hacer? ¿No? Si me falta motivación, ¿no? Acordémonos del apóstol Pedro. Cuando el Señor Jesucristo llamó al apóstol Pedro, ¿qué le dijo? Muéstrame, ahora que me has negado, muéstrame tu amor sirviéndome. No le dijo, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? ¿Me quieres? Y respondió, Señor, te amo. Entonces, si me amas, Pedro, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Entonces, muchas veces los cristianos, si no están sirviéndose unos a los otros, es porque no aman al Señor Jesucristo. O no han entendido el amor del Señor Jesucristo por Él. Porque si yo amo, voy a apacentar sus corderos. Voy a estar apacentando a mis hijos con la palabra de Dios, a mi esposa, a los no creyentes llevándole el evangelio. Aunque si hablamos de cordero, pues hablamos de creyentes, ¿no? Entonces, ¿por qué muchos hermanos no sirven en la iglesia unos a los otros? Si tengo el amor por Cristo, yo voy a servir a mis hermanos. Voy a apacentar sus ovejas. Si me falta impulso para obedecerle, Juan capítulo 14, versículo 23. El que me ama, mis palabras guardará. Cuando estás guardando la palabra de Dios, ¿qué nos está faltando? El que me ama. Responder en amor al Señor. Entonces lo que nos falta es volver a mirar la cruz, volver a mirar el amor del Señor Jesucristo por nosotros y entonces responder en amor a Él, en obediencia y en servicio. Ese es el primer punto. Cristo nos amó. Pero el segundo punto, la segunda razón que el Señor nos da para que vivamos para Él, para su gloria, es que Cristo murió por nosotros. Entonces, hay que considerar este asunto. Cristo murió por todos. Versículo 14. Pues el amor de Cristo nos apremia considerando esto. Hay algo que hay que considerar. Que uno murió por todos. Por lo tanto, todos murieron. Entonces ahora Pablo, después de decirnos qué le motiva, qué le impulsa a servir a Cristo en la manera que lo hace, ¿no? Que parecía un loco para los hermanos, su amor nos va, que es por su amor, Él nos va a decir otro asunto que hay que considerar en cuanto al amor de Dios por nosotros. Si alguno tiene duda del amor de Dios, mis hermanos, ¿qué tiene que hacer? Mirar el Calvario, mirar a Cristo y considerar lo que hizo por nosotros, como dice Romanos 5, versículo 8, que Dios demostró ya su amor por nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo primero que hay que hacer es que hay que considerar, considerando esto, como dice en el griego, habiendo llegado a esta conclusión. El apóstol Pablo, contemplar el amor de Cristo por él llega a una conclusión, meditando un asunto. ¿Cuál es el asunto? Que Él murió por todos. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo murió por todos. El amor de Cristo, mis hermanos, no es un asunto simplemente sentimental, que tú sientes, emocional. El amor de Cristo está demostrado en un hecho concreto, en que Cristo, ese uno, murió. En su muerte está demostrado ese amor, en que uno murió por todos. Entonces la frase puede ser mejor traducida de la siguiente manera: en lugar de todos, o a favor de todos los hombres. El Señor murió como un sustituto por la humanidad, sustituyendo la humanidad caída en la cruz, recibiendo la ira de Dios, ¿no? Representando delante de Dios al género humano para asumir el juicio de Dios en su lugar. Pero ¿quiénes son esos todos? Porque podemos caer en el universalismo. Si Jesús murió por todos, pues todo el mundo ya se salvó, ¿no? Pero Él murió como representante de la humanidad, ¿no? Pues ¿qué incluye ese todos? Bueno, incluye como representante a todo el género humano, porque ese es Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Cristo murió para que cada hombre pueda ser salvo. Entonces Pablo consideraba, meditaba, Cristo murió por todos los hombres. Cristo murió para que cada hombre pueda ser salvado. Entonces, si no eres creyente, tienes que saber y considerar que Cristo no murió solo por los cristianos. Cristo mostró para demostrar el amor de Dios a todo el mundo, para que todo el mundo que ponga su fe en Él pueda recibir el sacrificio de Cristo y el perdón de sus pecados. Como dice el hermano William Hendrickson, solo aquellos que por medio de la fe se apropian de la muerte de Cristo están incluidos en ese para todos o por todos. La muerte de Jesús puede alcanzar a todos los hombres, pero la muerte de Cristo solo es efectiva para los que creen.
Solo los que creen llegan a ser parte de ese todos. Porque ¿de qué sirve ser todos si no creemos en Cristo? No seremos salvados. Seremos condenados. Entonces Cristo murió para que todos puedan ser salvados, pero su sacrificio es solo efectivo en los que creen. Lo segundo, tiene más fondos de todos, los creyentes. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Acá específicamente, aunque Cristo murió por todos, específicamente se entregó por los que creen. Su sacrificio es efectivo para los que creen. Entonces nuestro Señor, mis amados, el amado de la iglesia, nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, por aquellos que hemos creído. Entonces, has considerado que el hermano que está a tu lado, el creyente que está a tu lado, míralo, porque Cristo murió por él. Cristo lo ama. Y eso tiene implicaciones. ¿Te cuesta amar a tu hermano? Hay una motivación. Cristo lo ama y murió por él, por esos todos. Por eso dice en Juan 13:34 que nos da un nuevo mandamiento, que se amen los unos a otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó el Señor? Muriendo por todos nosotros. Así también se amen los unos a los otros. Entonces el amor de Dios debería motivarnos a amar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque se lo merecen, no porque Dios los amó. Así como nos amó a nosotros. Por eso también el tercer asunto aquí es que murió por cada uno de nosotros en particular. Pablo, escribiendo los Gálatas, dijo: Cristo, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces murió por todos, es por cada uno, es por toda la humanidad para que puedan ser salvos, es por toda la iglesia que son creyentes y es por cada uno de los que somos creyentes en particular. Cada creyente individual puede decir aquí: Cristo murió por mí personalmente. Entonces hay que considerarlo, esto hay que meditarlo. Porque esto dice el apóstol Pablo que cuando él veía el amor de Dios, él consideraba y lo apremiaba, lo empujaba, lo motivaba. Que Cristo había muerto por él, que Cristo ha muerto por ti, mis hermanos. Entonces, eso debería motivarnos. Pero me parece que el amor de Cristo parece que por mí es muy débil. Saber que Cristo murió. Nosotros cantamos una canción, ¿no? Si Cristo murió por mí, si Él bebió la copa de la ira por mí, ¿qué esperas, no? ¿Qué has hecho tú por mí o qué ofreces tú por mí, no? Cantábamos. Y a veces lo cantamos, pero se queda en la canción, porque lo cantamos y no ofrecemos nada. Lo cantamos y no hacemos nada. Si Cristo murió por todos, ¿cómo debería ser nuestra vida? ¿Cómo debería ser nuestra motivación para consagrarnos? Para responder a su amor, para servirle, para vivir ese nuevo año que comienza. Si no tienes motivación, acuérdate, Cristo murió por todos y por ti en particular si has creído. Considera ese amor de Cristo, pero también considera el valor de Cristo. Porque ahí dice uno murió por todos. Ahí ese uno en griego está como un pronombre. Ese uno representa ¿a quién? A Cristo, Jesús. Considera esta corta oración, uno solo Cristo murió por todos. Cristo, eso indica que es tan valioso, uno solo, que su muerte alcanza para salvar a todos los pecadores. Uno es tan valioso porque es Dios hecho hombre, que su sacrificio es suficiente para salvar a todos los hombres, si todos creyeran. Pero como no todos van a creer, no todos se van a salvar. Pero Jesús es tan valioso que su sacrificio alcanza para salvar a todos. Y esto motivó al apóstol Pablo. Pero si uno murió por todos, es suficiente para salvar a todos los hombres. Por eso yo predico el evangelio a todos los hombres en todas partes. Hermanos, si Cristo es tan valioso, su muerte tiene tanto alcance, esto debería motivarnos a predicar el evangelio. Debería motivarnos a llevar el evangelio a aquellos que no le conocen, a compartir el evangelio. Para mí es triste venir cada año y a veces ver casi siempre los mismos, muy pocos nuevos creyentes. Eso, hermano, no es normal. No es normal que Dios no salve personas. No, es que Dios va a añadir los que tienen que ser salvos. ¿Cómo lo va a añadir si no predica el evangelio? Si Pablo hubiera pensado así, se hubiera quedado allá en Jerusalén. Pero como Pablo no pensaba así, decía: Cristo, uno, es tan valioso y murió por todos, yo tengo que predicar a todos los hombres para que conozcan el evangelio. Pero parece que nosotros no pensamos lo mismo, entonces estamos carentes de motivación para predicarlo. Tenemos que predicar a todos los hombres porque Cristo murió por todos, mis hermanos.
Cientos de hombres, de misioneros, de mujeres, a lo largo de la historia dejaron sus casas, dejaron sus tierras, dejaron lo conocido para ir a predicar el evangelio y a veces morir como mártires, donde Dios no era conocido, para que sea conocido, porque Cristo también había muerto por ellos. Eso los motivaba, y a veces no tenemos ni motivación ni para predicar al vecino, o al taxista que nos lleva. Hay que predicar el evangelio, hermanos. Debemos estar motivados a predicar el evangelio a nuestros conjuntos, a nuestros hijos, a nuestra familia, con tantos incrédulos que nos reunimos en estos días a celebrar, tantas familias que no conocen al Señor, para que estuviéramos motivados a predicarles, porque el sacrificio de Cristo también alcanza para salvarlos a ellos, mis hermanos. Entonces, ¿qué más tenemos que considerar? Considere, mi hermano, que has muerto juntamente con Él, porque dice ahí, ¿no? Considerando esto, que uno murió por todos, por lo tanto, todos murieron, pero aquí estamos todos vivos, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que todos murieron. Lo primero, considera que has muerto. Cristo murió como sustituto en lugar de todos. Y eso tiene consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Por lo tanto, como Cristo murió por todos, todos murieron. Y ese todos, aquí es todos los que creen en Cristo. Los que fueron hechos parte del cuerpo de Cristo y son incluidos en su muerte por medio de la fe en Él. De tal forma que cuando Cristo murió, los que creemos hemos muerto juntamente con Él, como dice Romanos 6, versículo 3. Y no saben que todos los que hemos sido bautizados en su muerte, en Cristo hemos sido bautizados en su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Hemos sido unidos, versículo 5, a Él en semejanza de su muerte. Y versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Entonces, Él murió en nuestro lugar y nos incluyó con Él en su muerte. Todos mis hermanos, la ley de Dios demandaba nuestra muerte. Y Cristo murió nuestra muerte. Pero no solamente murió nuestra muerte, sino que nos unió juntamente con Él en esa muerte cuando creímos en Él. Y esto tiene una aplicación para nosotros. Hermanos, muchas veces estamos desmotivados para dejar nuestro pasado, para dejar la culpa. Tanto cristiano hoy en día traumado yendo al psicólogo. Yo no entiendo eso. Yendo al psiquiatra. Si es su caso, si está desanimado con sus traumas, con su pasado, escuchen, mis hermanos, que cuando Cristo murió, murió por todos. Y ese todos, mis hermanos, es el viejo hombre, en el cual nos incluyó a nosotros. Ese viejo hombre que estaba bajo maldición, que estaba bajo condenación, que era controlado por el pecado. Pero Cristo fue herido por él, por ese viejo tú. Él murió en la cruz en aquel día. Y todos esos viejos nosotros también murió juntamente con Él. Así que deja de mirar atrás, deja de mirar tus traumas, deja de enfocarte en tu pasado, en lo que te hicieron. Tanto cristiano con falta de perdón, atado al pasado y no entiende que ya murió juntamente con Cristo y que debería vivir motivado para adelante. Tanto cristiano ya haciendo sanidad interior. No, acuérdate cuando eras niño, cierra tus ojos, no, cuando tu papá te pegó, no, perdónalo, abrázalo. Deja esa bobada. Ya el viejo hombre fue crucificado con Cristo. La Biblia no dice, necesitas sanidad en tu corazón. La Biblia dice, arrepiéntete, perdona, deja el pasado y confía en Cristo y camina. Eso es lo que fija en las Escrituras. Yo me imagino el apóstol, al Señor Jesucristo diciendo a Pedro, cierra tus ojos, acuérdate aquella noche que me negaste. Sí, sí, llora, no, yo te negué, Señor. Ahora no, ahora mire, abrázame, yo te perdono. ¿Se imagina Jesús haciendo esa cosa que hacemos hoy en día los cristianos? Mírate al espejo, di que eres valioso, di que te amas, di cuánto vales. Tanta tontería cristiana hoy en día, tanta falsa sanidad interior. Deje esas cosas. Porque usted murió juntamente con Cristo. Deje de mirar al hombre que ya murió. Y comienza a mirar a Cristo resucitado, porque este también está incluido en su resurrección. En el nuevo hombre, en una nueva creación. Como dice más adelante ahí mismo en el capítulo 5. Mire ahí en 1 Corintios. Capítulo 5 más adelante, nuevas criaturas. Nuevas criaturas en Él, mis hermanos. Entonces mira adelante, mira a Cristo, porque su muerte puso fin a tu vieja vida y a tus viejos traumas y todo aquello que todavía te lleva a pensar con pesimismo. Y todo eso con un propósito. Llevarnos al tercer punto, ¿no? La nueva vida que Él nos dio en Él. Versículo 15. Y por todos murió.
para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pues sí, Dios nos amó, mis hermanos. Cristo murió por todos nosotros y eso tiene un propósito, motivarnos a vivir para Él y ya no para nuestra vieja vida. Entonces, Él no murió por nosotros para que sigamos viviendo igual. Hay un propósito que motivaba al apóstol Pablo y que tiene que motivarnos a nosotros. Entonces dice ahí los que viven. No, por todos murió para que los que viven. Se para de propósito. ¿No? Por nosotros murió, luego todos morimos. Entonces, ¿quiénes son los que viven si todos morimos? ¿Quién es el que está vivo? Efesios 2, versículo 1 habíamos leído, y Él nos dio vida a nosotros, que estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia, por causa del gran amor, su gran amor, con que nos amó, aun cuando estábamos muertos de nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 6, y nos resucitó. Entonces, cuando creímos, fuimos unidos a Cristo en su muerte, pero también fuimos unidos a su resurrección. Para que lo viejo en nosotros muera, pero también andemos en novedad de vida, como dice a los Colosenses. Pero también nos dio nueva vida. Nosotros, entonces, los que creemos somos los que viven. Somos nosotros. Nosotros somos los que viven, Romanos 6:11. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, para la vieja vida, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Estamos considerados muertos del pasado, pero vivos ahora en Cristo. Eso tiene dos implicaciones para los que viven. ¿Cuáles son esas dos implicaciones? Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe, me impulsa. Podemos decir que tiene esa palabra impulsa, constriñe, como lo definimos, tiene dos aspectos, ¿no? Decíamos restringir, pero también impulsar. Pero tiene un aspecto de restricción, de cosas que no nos permite hacer, pero también el amor de Cristo tiene un efecto de impulsarnos y motivarnos a lo que sí debemos hacer, ¿no? Que es el propósito de Dios. Entonces, el primer aspecto es que ya no debemos vivir para nosotros mismos. Este es el aspecto negativo de aquellos que vivimos para Él. Versículo 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. La voluntad del que nos amó y murió es que ahora vivamos para Él, pero para vivir para Él ya no podemos vivir para nosotros. Por ello, Pablo, mis hermanos, renunciaba al pecado y a todo aquello que era vergonzoso y que no le permitía seguir a Cristo. Él dice a los hermanos en Filipos, en el capítulo 3, versículo 5, que él era circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible. No tenía todo un currículo, todo un pasado al cual le podía vivir atado. Pero él dice lo siguiente, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces ya no vivía para lo que fue antes de Cristo, porque ese viejo Pablo murió. Y ahora que él vivía, ya no podía seguir viviendo para aquello el cual él vivía. Tiene una nueva motivación para vivir, versículo 8, aún más. Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como estiércol a fin de ganar a Cristo. Pues todo aquello que le pesaba del pasado se había vuelto basura para él, con tal de la excelencia de conocer a Cristo Jesús. Entonces, en Cristo ya no hay lugar para una vida ensimismada, centrada en uno mismo, en mi logro, lo que he hecho, en los títulos, en mi posición social, en que si soy hombre o si soy mujer, si soy el presidente de la empresa o si soy el empleado. Ya no hay jactancia, ya no hay lugar para eso en nuestra vida. Yo tengo ahora que llevar la cruz donde morí con Cristo y vivir para Él. Yo tengo que llevar a la cruz mi pecado, mis sueños, mis metas, mis logros, mi pasado, para poder vivir para Cristo. Porque yo he muerto y yo no puedo vivir para mí. Tú ya no puedes vivir para ti. Dice Romanos 14, versículo 7, porque ninguno de nosotros ahora vive para sí mismo. Y ninguno muere para sí mismo. No aquellos que querían agradarse a sí mismos con lo que ellos comían. Pisoteando al hermano, ¿no? Débil en la fe. Pero parece, no, nosotros no estamos para vivir para lo que yo quiero comer. Es que yo quiero. A veces cuando uno viene a reprender a un hermano por su actitud, el hermano viene a defender, es que yo esto, es que yo lo otro, viene a excusarse.
Nosotros no haríamos eso porque nosotros ya no debemos vivir para nosotros. Hermanos, que ese temperamento suyo, es que yo soy así. Pues deje de ser así porque usted ya murió. Ahora usted vive para el Señor. Usted ya no puede ser así como usted dice que es. ¿No? Y defender su carácter, su mal, no carácter, su mal temperamento. Usted ya no puede defenderlo. Usted no puede defender al viejo hombre porque él murió. Considérelo muerto y viva para él, Señor, porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hay un propósito mayor por el cual vivir, el Señor. Por tanto, mis hermanos, viviendo por cosas, tantos hermanos aún así viviendo por cosas que no valen la pena. Como cristianos, no pueden vivir para el Señor porque están muy ocupados viviendo para sí. Entonces no pueden servir, no pueden consagrarse, no pueden dar más, viviendo para sus trabajos. No, tanto hermano dicen, no puedo congregarme. Hermano, a mí me asusta que cada vez que vengo a Bucaramanga veo más hermanos faltando a la reunión y que por su trabajo. Arrepiéntase. Porque usted no vive para usted ni para su bolsillo. Usted vive para el Señor Jesucristo. Está viviendo para su jefe o para su carrera, tiene que arrepentirse. Porque usted ya no puede vivir para usted. Usted ahora vive para el Señor o está viviendo todavía para usted. Pero ambas cosas no son compatibles. Tantos viviendo para sus propios planes, sin tener en cuenta a Cristo y su reino. O sea, yo aquí en ese lugar yo conocí muchos hermanos que me decían, hermanos, que ahora estoy trabajando duro y sí, faltan algunas reuniones. Estoy acabando de pagar el carro, estoy acabando de pagar la carrera, estoy acabando de pagar tal cosa, tal deuda que tengo. Y entonces sí me voy a congregar. ¿Sabe qué? Ninguno de esas personas que yo conocí está aquí hoy. Ninguno, ya hace años. Se fueron alejando y nunca volvieron. Es raro ver eso, hermano, y pasándole a tantos. Tenemos que dejar de vivir para nosotros, viviendo para las vanidades, para los planes, para los placeres temporales, de los cuales muchos, mis hermanos, son lícitos de disfrutar. Claro que sí, Dios los ha creado para nuestro disfrute. Pero el amor de Cristo, su muerte por mí y su vida ya no debería permitirme vivir de esa manera centrada en mí. No sería posible. Muchos pueden, mis hermanos, ya ni congregarse. No pueden servir, no tienen parte en su obra porque están viviendo para sí mismos. Hermano, a mí me alegra que cada vez que vengo veo nuevas personas sirviendo. Pero ¿sabes que los raros siempre son los que están llegando nuevos? ¿Qué pasa con los antiguos, hermano? Cada año deberíamos estar más consagrados, más involucrados en el servicio. Deberíamos estar sirviendo al Señor. ¿Dónde está esa falta de motivación en nosotros? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene, hermanos? Cristo murió para que ya no vivas para ti, para que vivamos para Él. Su vida nos da un propósito mayor centrado en Él. Como dijo un hermano, el amor de Cristo impide a Pablo vivir para sí mismo y en cambio hace que derrame su vida por los demás. El egocentrismo ha dado paso al cristocentrismo. Pero ya dio paso en nuestra vida del egoísmo al cristocentrismo, o todavía estamos en nosotros mismos. Y eso nos lleva a la segunda implicación. Decíamos que había dos implicaciones. La negativa, ya no puedo vivir para mí. Pero también está la positiva, ahora debemos vivir para Él. Versículo 15, pero en la mitad. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo que murió y resucitó por mí me restringe, me gobierna, me motiva de tal manera que ya no puedo vivir para mí, pero ahora debo vivir para Él. Como dice en Gálatas 2:20, con Cristo he sido juntamente crucificado, ¿no? Porque morí. Cuando Él murió, yo morí. Entonces ya no soy yo el que vive, porque yo morí, sino que Cristo vive en mí. Esta es la nueva vida que Él me dio. Y la vida que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, mientras Él regresa, ¿en qué la vives tú? ¿No? Como muchos ahora en parrandas allá afuera, en pólvora, en fiestas, bacanales. O como dice aquí, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual, ahí está otra vez, Él me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. Esta otra vez la motivación. Él me amó y murió por mí. Entonces, pues ahora yo vivo para Él. Entonces la vida de Cristo que me amó, murió, resucitó, es para llevarme a vivir mi vida para Él. Entonces, ánimo para vencer el pecado. Mira a Cristo. ¿Te falta fuerzas para servir al Señor? Considera el amor de Cristo por ti.
¿Te da temor compartir el evangelio? Mira cómo Cristo le dio temor morir por tus pecados. ¿Amas a tu esposa como Cristo te amó a la iglesia? ¿Te falta ese amor? ¿Te falta? No, es que hermanos, que tú no conoces a mi esposa, ¿te falta motivación? Mira a Cristo que murió por ti. No te conoces a ti mismo lo terrible que eres. Cristo murió por ti. ¿Te falta amor para amar a tus hijos? ¿Te falta amor para sujetarte a tu esposo, hermana? Mira cómo Cristo se sujetó al Padre. ¿No? Le has perdido el gusto de la vida cristiana, te aburre ya congregarte, te quedas dormido mientras el hermano Alberto predica. Mira a Cristo, ¿no? Es el tiempo que vuelvas tu mirada a Cristo para encontrar la motivación que necesitas. En el que te amó, en el que murió y resucitó por ti. No para que sigas igual, ¿no? Sino para que vivas para aquel que murió y resucitó por tus pecados. Entonces tu vida, mis hermanos, no tiene mayor sentido de ser. Ni tu trabajo, ni tu familia, ni nada fuera de Cristo, mis hermanos, tiene sentido. Solo en Cristo. Él te creó para Él, te salvó para Él, y si vives, tiene que ser para Él. Romanos 7, versículo 4 dice, por tanto, hermanos míos, también ustedes se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, al que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces ahora tenemos que llevar el fruto para Dios. La unión con Cristo es para morir el pasado, pero también es para dar fruto para Dios. Y ahí vamos a ir terminando, vamos a ir concluyendo. ¿Qué hemos visto hoy? Hemos visto que Dios nos motiva, nos da 3 razones, ¿no? En el ejemplo del apóstol Pablo, de por qué él estaba motivado para servir al Señor, para que vivamos vidas para Él, centradas en Él. Hemos visto su amor incondicional por nosotros que nos impulsa a vivir una vida totalmente entregada a Él. Hemos visto su sacrificio que murió por todos los hombres para que puedan ser salvos, por aquellos que hemos recibido la salvación y por cada uno de los que somos creyentes en particular. Y hemos visto que tenemos que se nos dio una nueva vida para que no vivamos para nosotros, sino para que vivamos para Él, para que dejemos de vivir una vida centrada en nosotros y la vivamos centradas en Cristo. Y todo esto sume en el ejemplo de Cristo. Nuestro Señor vivió de esta manera. Jesús vivió de esta manera. Él vivió y sirvió al Padre, que lo amó, de quien dijo en Juan, capítulo 17, versículo 24, en su oración sacerdotal, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús conocía el amor de su Padre por Él. Y Él vivía por Él porque sabía que era amado por Él. Ahora Juan 3:16 nos dice que fue el Padre que lo envió a morir por nosotros. Y Él vino y lo hizo voluntariamente porque su Padre lo amaba. Fue Él quien no vivió para sí mismo, sino para la voluntad del que lo envió. Aun cuando su voluntad le iba a causar dolor. Era entregar su vida. Padre, no se haga mi voluntad, sino tuya, porque yo te amo. Yo sé que tú me amas desde antes de la fundación del mundo. Y eso lo llevó a responder a la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios y no la de Él. Cristo vivió motivado por el amor del Padre. Porque el Padre le amó. Él dio su vida por nosotros por la voluntad del Padre. Y así mismo Él vive para Dios después de haber resucitado por amor al Padre. Entonces, ahora por su obediencia y ejemplo, Él es nuestra motivación para vivir para Dios. Entonces nosotros podemos decir, no, es imposible, es Cristo. Mi hermano, pero cuando Cristo murió y resucitó, como decíamos, nos dio una nueva vida. Y esa nueva vida viene con algo llamado gracia. Gracia. Porque de nada sirve tener motivación para servir a Dios sin la gracia de Dios. Porque Jesús dijo, sin mí, nada pueden hacer. No podemos hacer nada aparte del Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos la gracia de Dios. Entonces, el amor de Dios nos motiva, pero su gracia nos permite hacer aquello que Dios nos motiva a hacer. Él pone el querer y el hacer, pero la gracia para poderlo realizar. Tú puedes decir que yo no puedo. Yo quiero levantarme temprano y orar, yo quiero leer la palabra, yo quiero consagrarme, yo quiero servir, pero no puedo. Sí puedes. En Cristo. En su gracia podemos hacer lo que Él nos pide. Su gracia nos capacita para vivir de esta manera que hemos visto hoy. Porque Pablo ahí mismo dice a los Corintios, no yo hice todo esto, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, el amor de Dios lo impulsaba, lo motivaba, considerando la muerte de Cristo por todos los hombres. Para ya no vivir para Él, sino vivir para el que resucitó de los muertos. Pero era posible por la gracia de Dios. Entonces, porque ahora que Cristo vive, podemos vivir para Él. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Unas aplicaciones finales que les quiero dejar. Ya como decíamos que ya a fin de año, pues evalúa tu vida. Haz un autoexamen sincero de tus motivaciones hasta ahora.
En tu casa examínate, no aquí ahora, en tu casa, a la luz de la palabra de Dios. Examina tu vida. ¿Qué te motiva a vivir como has vivido hasta ahora? ¿Estás viviendo por alguna otra cosa, poniendo por encima a Cristo, su amor, su sacrificio, su propósito para ti? ¿Hay otra cosa que te está motivando más que el Señor? ¿A qué cosa debo renunciar para dejar de vivir para mí? ¿Y qué compromisos con Cristo debo abrazar? Consagración, devoción, servicio, arrepentimiento. ¿Qué debo comenzar a hacer para servirle? No le ha servido nada todos estos años. ¿Qué vas a comenzar a hacer para servirle al próximo? Tal vez lo que te falta es preparación, estudiar. Te invito el próximo año a inscribirte en la escuela. Acá, ¿saben qué? Hay más de 3 o 4 hermanas graduadas. Algunas con nosotros, otras estudiando en otros lados, como la hermana Silvia en Instituto Fiel. Pero ¿saben qué? Aquí no puedo encontrar ningún varón que esté preparándose. Prepárese, hermano, para servir. No son solamente las hermanas las que se preparan, ¿no? Debería comenzar a preparar para servirle, ¿no? De su voluntad para mí, para mi familia, para mi trabajo, ¿qué debo comenzar a practicar? Hermano, yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Abra su Biblia y va a ver cuál es la voluntad de Dios para amar a su esposa, para respetar a su esposo, para educar a sus hijos, para respetar a su jefe en el trabajo. Abra la Biblia. ¿Qué de esas cosas no está usted practicando? ¿Qué le falta para empezar a vivir eso? Después de tener claridad en todas estas cosas que debe hacer, comprométete con Dios a realizarlas. Confía en su gracia que te va a capacitar para hacerlas y vive gobernado por su amor, su muerte y la vida que Él te ha dado. Eso sea tu motivación. Cristo nos amó, Cristo murió por nosotros, Cristo nos dio vida para vivir para Él. Ahora, ¿cómo vamos a responder a esa motivación que Dios nos ha dado? El apóstol Pablo sabemos cómo respondió. Ahora tenemos que responder nosotros, mis hermanos. Entonces oremos, démosle gracias a Dios y que realmente salgamos aquí motivados para comenzar un nuevo año para servir a Cristo.